Muy buenos días a todos. Agradezco mucho que estén en este espacio. Vamos a dar unos 3 minuticos de espera para que se conecte más gente. Listo, muy buenos días a todos. Respetando también el tiempo de ustedes, les doy la bienvenida a este webinar sobre la ley contra el ruido. El objetivo de este espacio es que al finalizar tengamos una visión clara de los retos y las oportunidades que esta normativa trae para el sector salud. Listo. Antes de entrar en materia, quiero contarles quiénes somos. En Eprovisa ayudamos a las empresas a enfrentar sus problemas de ruido con un enfoque integral. Nuestro objetivo es que puedan tomar mejores decisiones y evitar riesgos como sanciones, multas, etcétera. Lo hacemos a través de un proceso completo de consultoría acústica y la implementación de los sistemas de control de ruido diseñados según la necesidad de cada organización. Listo. Contamos con 4 soluciones. Las soluciones acústicas, nosotros diseñamos e implementamos proyectos de aislamiento acústicos. Contamos con acreditación de IDEAM para hacer todo el tema de mediciones de ruido. Calibramos los equipos de magnitoacústica, que son los que se usan para hacer estas mediciones de ruido, como sonómetros, dosímetros y calibradores acústicos. Y también tenemos soluciones ambientales en las cuales apoyamos a todos los sectores a potenciar su desempeño ambiental mediante una consultoría.
Trabajamos a nivel nacional en todo Colombia. Em, Estas son nuestras dos acreditaciones de IDEAM para hacer todo el tema de medición de emisión de ruido, ruido ambiental e ISO 1996 y de ONAC para calibrar los equipos. Hoy contaremos con estos expertos: Juan Pablo Cruz, director comercial, es administrador ambiental especialista en higiene; con Jonathan Orobio, consultor acústico, profesional en seguridad y salud en el trabajo. Contamos con Eduardo José Gómez, es el gerente técnico, ingeniero de sonido; y Nicolás Durán, consultor acústico, administrador ambiental. Listo. Entonces ya para entrar en materia, esta es nuestra agenda. Primero hablaremos de la gestión del ruido en Colombia y la evolución en la normativa. Luego veremos los procedimientos para evaluar el ruido, entraremos en la interpretación de la ley, después revisaremos la caracterización acústica del sector salud y algunos casos críticos. Más adelante exploraremos la gestión activa de la norma del ruido en el sector salud y finalmente tendremos un espacio para preguntas y respuestas, que las pueden ir dejando en el chat, o hay un icono que dice PIR, también pueden dejarlo por ahí, nosotros las vamos recopilando y al final las vamos solucionando. Ahora sí, le doy la palabra a Juan Pablo Cruz, quien será el encargado de hablar de los temas mencionados anteriormente. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Carol, por la presentación. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana. Quisimos preparar este webinar para hablar de esta ley y en general del ruido como aspecto ambiental o como factor de riesgo físico, porque hemos identificado a través del camino de estos últimos 10 años que el ruido es un componente que eventualmente se gestiona por medios reactivos que surgen a través de la aparición de quejas o problemas en las empresas y que no sucede una gestión, digamos, tan potente como si la hacemos todos los que estamos aquí, en este caso líderes ambientales o de calidad, de SST del sector salud, como por ejemplo con aspectos relacionados con residuos, con el recurso hídrico, con vertimientos líquidos, entre otros. Y por tanto queremos compartir el conocimiento aterrizando esta ley y la normatividad de ruido a la práctica de la gestión en el sector salud para el cumplimiento de sus objetivos en el marco de la sostenibilidad. Entonces, para eso quiero remontarme inicialmente, al- como en términos históricos, a la gestión del ruido en el país. Cuando analizamos el componente de gestión del ruido en Colombia, encontramos que podemos remontarnos por allá en los años 70, en donde en el Código de los Recursos Naturales fue un primer momento donde se empezó a hablar del ruido como un factor que puede deteriorar el ambiente. Digamos que en este Código de los Recursos Naturales que todos lo hemos escuchado, fue el primer momento donde se generó como un marco de referencia para que el ruido tuviera que empezar a ser controlado por los que lo generan. Y tuvo un enfoque muy fuerte de gestión ambiental territorial. Luego, más adelante, en esa misma década, la ley novena, que también la conocemos todos y la hemos escuchado pues, mucho en diferentes aspectos de la gestión y más que todo en el sector salud también, también se empezó a hablar del ruido, pero tuvo un enfoque más desde el punto de vista de la salud pública, de la tranquilidad de las personas y del tema SST, de la salud en el trabajo. Y ahí se estableció un marco del ruido, un marco de gestión desde el punto de vista de los ministerios. Más adelante, en los años 80, 90 y 2000, fue que se empezaron a reglamentar las normas relacionadas con ruido en Colombia. Y ahí, a pesar que en la ley contra el ruido, que la vamos a ver ahora, es el primer momento donde se habló de una pluridimensionalidad del ruido, fue en este momento, en la aparición de estas normas en los 80, 90 y 2000, que realmente se empezó a plasmar ese principio de pluridimensionalidad. ¿Y qué es ese principio? Resulta que el ruido como fenómeno tiene diferentes fuentes generadoras y al mismo tiempo, por su naturaleza, tiene la capacidad de afectar a múltiples escenarios. O sea, tiene un protagonismo en diferentes escenarios.
Entonces, cuando vemos esta gráfica, vemos que un ruido se emite y puede afectar a los trabajadores. Si afecta a los trabajadores, que ahí tenemos una dimensión laboral, pues abordamos el ruido como un factor de riesgo físico donde entran las normas de seguridad en el trabajo, de higiene, y el Ministerio del Trabajo entra fuertemente ahí a tocar esa dimensión del ruido. Si ese mismo ruido que está generándose por una operación o una máquina que afecta a los trabajadores logra trascender el ambiente, entendiendo el ambiente como la vía pública, como la parte externa de nuestra empresa, ahí ya empezamos a tocar otras dimensiones del ruido y es ver el ruido como un impacto ambiental que genera una contaminación en el ambiente o algo muy relacionado con eso, ver el ruido como un factor de salud pública que afecta a las personas y no las deja estar tranquilas, no las deja vivir y desarrollarse como personas en la sociedad de manera tranquila. Ahí en esos dos escenarios vemos que a nivel ambiental estamos hablando del ruido como un aspecto ambiental que tiene una normatividad del sector ambiental y las autoridades ambientales desde el Ministerio de Ambiente para abajo son las que vienen a regular ese factor contaminante. Y en el tema de salud, ya vemos que entra la Secretaría de Salud y unas normas específicas de salud. Eventualmente la policía también juega un papel para regular ese ruido. Entonces, esta pluridimensionalidad que les estoy mostrando, que tiene diferentes emisores, diferentes receptores de ruido, diferentes normas que reglamentan, que abordan el ruido como un tema de higiene, como un tema ambiental, como un tema de salud, generan una característica del ruido que de alguna manera se puede encontrar como diciéndolo muy coloquialmente, como un pequeño caos de cuando tenemos un problema, no sabemos qué norma cumplir, no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué procedimiento de medición implementar. Entonces, esta pluridimensionalidad se aborda muy bien en la ley. En definitiva, la pluridimensionalidad se centra en una idea puntual y es el impacto a la salud. A nivel ambiental, pues sabemos que todos como personas hacemos parte del medio ambiente, nos desarrollamos y nos desempeñamos en él, y ese impacto ambiental que se genera por la contaminación acústica también afecta a nuestra salud. Aquí vemos un poquito una línea del tiempo de cómo fue avanzando esta normatividad y aquí vemos cuatro normas específicas. Primero está la resolución 8321 del 83. Esta es muy importante. Esta es comúnmente olvidada porque al ser tan, digamos, tan antigua, no, o no la conocemos o no sabemos cómo implementar el procedimiento que tiene que ver con esta norma. Luego está la norma de ruido ocupacional, que salió en los 90, que habla de los límites permisibles de exposición al ruido a nivel laboral. Tenemos esta norma que es más conocida, la resolución 0627 del 2006, que es la que utilizamos para evaluar, en este caso, nuestra IPS, nuestro hospital, nuestra clínica, qué tanto impacta el medio ambiente por ruido y saber si estamos cumpliendo los límites permisibles. Y ahora en el 2025 pues tenemos la nueva ley contra el ruido, que es la que hoy nos reúne para que podamos aterrizarla y relacionarla con todos estos aspectos normativos que vemos acá. Antes de llegar a ella, quiero hacer énfasis en los procedimientos de medición de ruido que se establecen en estas diferentes normas y que son muy importantes entenderlos porque al entenderlos ustedes van a poder saber muy bien cuándo aplicar un procedimiento u otro y por ende sus aliados que trabajen con medición de ruido pues tengan también la certeza de que la medición que se hace es la correcta y que cuando se le presente bien sea a la CBC, al DACMA, al Ministerio de Ambiente, a alguna CAR o a una Secretaría de Salud o a cualquier otra entidad del gobierno, pues estos estudios sí puedan ser válidos. Entonces, primero tenemos la que les mencionaba que es un poco desconocida, que es la resolución 8321. Esta norma voy a enfocarme principalmente en un procedimiento que establece de medición. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, vemos un sonómetro ubicado al interior de una vivienda. Aquí hablamos de un concepto que es el ruido intramural o un procedimiento de medición que se llama inmisión de ruido, que es lo contrario a emisión de ruido. ¿Qué se evalúa con esto? Se evalúa el ruido que ingresa a un recinto cuya población o cuyas personas que hacen parte de este recinto se están viendo afectadas por ruido y con base en esta norma, digamos que
las personas o las empresas pueden analizar el ruido que está ingresando, por ejemplo, a la casa de un vecino. Tenemos la resolución 0627, que es la que más conocemos. Aquí se hablan de dos procedimientos. Esta es la que conocemos actualmente como la norma ambiental de ruido en Colombia. Establece un procedimiento de emisión de ruido como el que vemos abajo, que es el ruido que, en palabras muy sencillas, evalúa el ruido que una empresa emite al medio ambiente. De puertas para afuera de la empresa, de la IPS de la clínica, el ruido que sale de ahí es el que se evalúa con el procedimiento de emisión de ruido. Se hace muy cerca a la fachada, aquí podemos ver, a una altura específica, 1.5 metros y 1.2 metros, y con eso conocemos el impacto que nuestra empresa emite al medio ambiente por ruido. Arriba vemos el procedimiento de ruido ambiental. Es un procedimiento que se utiliza más que todo para hacer mapas de ruido, o como me gusta decirlo a mí, pues, de manera muy sencilla, conocer cuál es el ruido que existe en un ambiente específico, en un territorio específico, por lo cual vemos que el sonómetro se ubica mucho más arriba, a 4 metros, y se mide el ruido alrededor para conocer ese ruido que existe en el entorno sin que ese equipo de medición esté evaluando específicamente a una empresa o una fuente emisora. Estos procedimientos, los que les acabo de mencionar, pueden ser presentados o solicitados por la autoridad ambiental, y el anterior ya tiene que ver con el sector salud, que tiene que ver ahí, por ejemplo, la Secretaría de Salud departamental o municipal. Y aquí se empieza a ver plasmada esa pluridimensionalidad. Por ende, es muy importante entenderlos porque ¿qué pasa casi siempre? Casi siempre nos vamos con la medición de emisión de ruido, y cuando vemos que estamos cumpliendo la norma o incumpliendo la norma, ya digamos en nuestra matriz de requisitos legales, por ejemplo, como líderes ambientales o líderes HSQ en las empresas, damos por sentado que o estamos cumpliendo o estamos incumpliendo, pero estamos descartando una serie de aspectos que vamos a ir aprendiendo más adelante. Por eso traigo este otro procedimiento. Es un procedimiento de medición que nos ayuda a conocer el ruido que genera una fuente específica de ruido. Imagínense ustedes, por ejemplo, una planta eléctrica de la IPS donde ustedes trabajan, o la IPS que ustedes lideran. Una cosa es el ruido que emite toda la IPS hacia el medio ambiente, y otra cosa es conocer por cómo se relaciona esa planta eléctrica con ese ruido cuando se prende, y conocer la potencia acústica de esa planta eléctrica, y con base en eso tomar decisiones más acertadas de cara al futuro en términos de controlar el ruido. Este procedimiento de caracterización de fuentes de ruido nos permite tomar decisiones para, por ejemplo, aislar ese equipo, o, por ejemplo, para conocer si ese equipo tiene una incidencia directa o no en el incumplimiento de la norma ambiental de ruido o en el ruido que le está llegando a un vecino. ¿Listo? Después de haber revisado estos elementos, después de haber revisado estos elementos de la pluridimensionalidad del ruido del sector salud, sector ambiental y demás, apareció en el 2025 la que conocemos actualmente como la Ley contra el Ruido. Es una norma muy importante para nuestro sector y en general para la sostenibilidad del país, porque encontramos que el ruido está ganando cabida en la conversación de sostenibilidad, donde podemos encontrar que el ruido como factor ambiental o factor social, de hecho, se puede ver relacionado con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, como el 10, el 11, el 12, algunos de estos que tienen que ver con industria, con convivencia, con el componente social de las comunidades. Y esta ley nos viene a cambiar un poco las reglas de juego en torno a cómo abordamos los problemas relacionados con ruido. Vemos que esta ley digamos que fue gestionada y adelantada con Carvalho, que es el que está en la imagen, y con pues, su equipo y sus demás integrantes de trabajo en su trabajo. Lo que él buscó fue abordar ese problema. Él encontró que básicamente, pues, los problemas de ruido no tenían como una solución, porque esa pluridimensionalidad generaba como ciertos vacíos o ciertos problemas de cómo abordar un problema de ruido específico. Y con esta ley se busca generar un nuevo marco con una política que articula a esos actores que hacen parte de esa pluridimensionalidad para que se puedan tomar mejores decisiones
en pro de mejorar la calidad acústica de nuestro país y que todas las personas y el medio ambiente tengan un menor impacto asociado al ruido. Aquí vemos diferentes elementos relacionados con las publicaciones que hubo de la ley contra el ruido en su publicación y demás. Y básicamente la premisa que tenía Carvalho es que el ruido se ha vuelto un problema grave en todo el país. ¿Qué pasa con el ruido? Pues el ruido es un elemento que no es tan tangible. Si nosotros en nuestra empresa tenemos un problema de residuos sólidos, tenemos nuestra unidad de almacenamiento de residuos súper llena de residuos biosanitarios, inmediatamente tenemos que gestionar porque lo vemos allí, porque nuestro personal de operaciones de residuos nos informa y lo vemos tangible, lo podemos ver, lo podemos oler y genera problemas inmediatos. Pero el ruido no tiene esa característica. Muchas veces tenemos ruido e inclusive las personas que lo reciben, de pronto por pereza, por falta de gestión o por lo que sea, pues tampoco se quejan de alguna manera y el problema queda como en el aire. Pero realmente el problema de ruido pues se ha vuelto grave en Colombia y en el mundo. El ruido es un factor contaminante de alto valor para el desarrollo sostenible y por ende esta ley busca traer herramientas para que los que sufren problemas de ruido puedan estar más armados, por decirlo así de manera coloquial, para combatir esos problemas de ruido, ¿sí? ¿Qué menciona Carvalho? Él dice que el ciudadano y realmente también las autoridades no tienen las herramientas para controlar el ruido. Entonces, listo, identificamos el problema, pero no tengo cómo hacer para solucionar ese problema porque entramos en un marco de subjetividad. El ruido es algo muy subjetivo. Para alguien, algo puede ser ruidoso, pero para otra persona no. Para un emisor de ruido, el ruido puede estar bien, puede estar bajito, no, eso no está tan ruidoso, pero para un receptor puede estar muy alto y puede que el ruido realmente no esté muy alto o puede que sí. Entonces es tan subjetivo, no hay herramientas claras que nos permitan gestionar esto. Y algo muy importante es lo que está en amarillo, y es citado de lo que decía Carvalho, y es que uno de los propósitos es establecer un marco para caracterizar y sancionar a los ruidosos. Entonces aquí empezamos a ver, digamos, nosotros como personas, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos un perfil como ciudadanos y un perfil como líderes ambientales o HSQ de una organización. Si bien esta ley es importante para la convivencia de nosotros, muy seguramente muchos hemos tenido problemas de ruido en nuestra casa, con algún vecino o algo similar, pues nos cae muy bien esto porque podemos combatirlo mejor, pero el enfoque de este espacio es en el enfoque empresarial, organizacional, la gestión ambiental empresarial, y ahí nos ubicamos como, en mayor medida, como unos potenciales generadores de ruido, que al aparecer una ley contra el ruido, esto puede generar en nuestras herramientas de gestión ambiental un riesgo o una oportunidad, como lo queramos ver, para prepararnos y evitar que al las autoridades o la comunidad estar más armados o tener más herramientas para combatir el ruido, pues yo también tengo que estar muy preparado para poder controlar mi ruido y demostrar que cumplo la norma, o que si no la cumplo, demostrar qué estoy haciendo para cumplir esta norma y que esto no significa un riesgo legal para nuestra organización. ¿Qué busca esta ley? Esta ley a nivel puntual busca definir objetivos y lineamientos para el diagnóstico, la evaluación y la gestión de la calidad acústica. Y lo que quiere también es asignar responsabilidades para que desde los municipios, desde los departamentos, los ministerios, tengan acciones claras y tareas puntuales para avanzar en la implementación de esta política. Ese tema de la política es muy importante, la política pública de calidad acústica, porque va a generar unos lineamientos. Si ustedes vieron anteriormente, estamos hablando que nuestras normas de ruido son de los 80, del 2006, estamos hablando de hace más de 20 años. De hecho, este año la norma ambiental de ruido cumple 20 años. Entonces son normas que eventualmente pueden estar obsoletas y esta ley busca establecer ese marco para actualizarlas, para que cada actor influya en su actualización. Si yo soy el encargado de gestionar la salud pública del territorio, ¿cómo creo normas para regular ese ruido a nivel de salud pública? Si soy del Ministerio de Ambiente, ¿cómo la actualizo? Si soy del sector transporte, ¿cómo reglamento la generación de ruido por parte de los trenes, de los metros, de los aviones, del tráfico vehicular, etcétera? Si yo soy del Ministerio de Defensa,
¿Qué voy a hacer para que la policía tenga herramientas para controlar a las personas ruidosas en las comunidades, entre otros? Esta política va a estar caracterizada por todo este tipo de elementos que van a generar ese nuevo marco, como lo digo aquí, para poder abordar los problemas de ruido de manera más eficiente. Herramientas para el ciudadano, herramientas para los municipios, para las alcaldías, para la autoridad ambiental y para la policía, como lo venía diciendo. Esta ley establece unas obligaciones que, pues como su nombre lo dice, deben ser acatadas y cumplidas de manera correcta. Y esta política pública de calidad acústica, los municipios dentro de ella tienen que desarrollar unos planes de acción de calidad acústica. Es decir, que nuestra alcaldía competente en el municipio donde nuestra IPS se desempeñe va a tener que trabajar o está trabajando en nuevos marcos de acción para que los que generan ruido tengan que acoplarse a estos marcos y se cumpla la norma, para que la alcaldía identifique dónde están los focos más ruidosos, quiénes son los principales emisores, quiénes son las principales comunidades que se están viendo afectadas con este ruido. Y también para ejercer control sobre el territorio. Van a establecer cómo van a medir el ruido, cómo van a hacer requerimientos a diferentes sectores productivos, a los ruidosos en general, y cómo se va a hacer el tema de sanción. Y es muy importante el concepto de territorio porque ahí es donde vivimos todos y es en donde se desempeñan las organizaciones, donde están las industrias, los establecimientos comerciales, las clínicas, etcétera. Entonces, toda esta articulación, como lo vemos en esta gráfica, va a generar, digamos, ese resultado de esa política que nosotros queremos reflejar e ir aterrizando un poco más con las siguientes premisas, que se van a ver grandes en imágenes diferentes. Entonces, primero, esto es algo que mencionaba al principio. El ruido es un elemento invisible y eventualmente es temporal. Yo puedo generar un ruido muy específico que supera la norma, pero como se desapareció rápido, ni siquiera el que lo recibió pues va a poder quejarse. Entonces no es tan tangible y por ende no se puede gestionar tan fácilmente como si otros aspectos ambientales. El ruido como factor contaminante y de riesgo para la salud está ganando cabida dentro del concepto de sostenibilidad. Entonces aquí el reto es cómo todos los que estamos aquí conectados, que lideramos la sostenibilidad del sector salud, cómo incorporamos el ruido en nuestra conversación de sostenibilidad, cómo aparte de lograr ser hospitales verdes, de ser neutros en carbono, de tener un manejo de residuos óptimo, de cumplir la norma de vertimientos, entre otros, cómo gestiono la normatividad de ruido y el ruido que yo emito para mostrar que el entorno donde yo me desempeño como organización no está siendo afectado por el ruido que mi organización genera. El ruido está ganando mucho espacio en la conversación de ciudades sostenibles, territorios sostenibles, parques industriales sostenibles, entre otros. Y esta ley es una muestra para nuestro país de que está creciendo la necesidad de controlar el ruido y de que haga parte el ruido de la sostenibilidad como la conocemos hoy. Y todo esto que he venido mencionando, pues resulta que realmente lo que está haciendo es como potenciar esa gestión en los actores a controlar el ruido. Entonces, si yo percibo que el país sacó una ley contra el ruido, que se van a actualizar las normas de ruido, que los ciudadanos tienen herramientas para quejarse conmigo más fácilmente, que mis clientes eventualmente me están exigiendo componentes de sostenibilidad donde entra el ruido a jugar un papel importante. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Y este punto es muy importante porque todo lo que he mostrado resulta que lo gestionamos solamente o de manera muy protagonista es cuando hay una necesidad o una expectativa de una parte interesada externa tangible. Entonces, nosotros no, pues, yo no genero ruido, pues sí, yo no escucho ningún ruido, pero entonces de golpe aparece una queja. Entonces resulta que hay una queja, resulta que es cuando se prende la página, cuando se prende la planta eléctrica, el vecino se empieza a quejar. Entonces ahí empezamos a gestionar de manera reactiva. ¿Qué medición tengo que hacer? ¿A quién tengo que radicar el informe?
¿Estoy incumpliendo o no estoy incumpliendo? ¿Tengo que medir en la casa del vecino o no? ¿Tengo que aislar ese equipo o no? Entonces todo es mucho más difícil. Cuando realmente, si pudiéramos gestionar el ruido como un aspecto ambiental, como por ejemplo los residuos o los vertimientos, podríamos estar muy preparados para que cuando eventualmente apareciera una queja, pudiéramos demostrar un proceso lógico y estandarizado que nos permita demostrar un cumplimiento o acciones para lograrlo. Y a todo esto sumémosle que nuestro país tiene un problema muy fuerte de uso del suelo. Entonces, existen empresas que están en zonas industriales, saliéndonos un poquito del sector, y con el paso del tiempo empezó a crecer la frontera residencial, empezaron a construir conjuntos residenciales, y resulta que la industria entonces ahora tiene vecinos residenciales que se quejan por el ruido de la industria. Entonces tenemos ese problema de, pero bueno, pues yo a mí me dieron un uso de suelo mm, industrial, pero ahora tengo un uso del suelo vecino residencial y se genera un conflicto tremendo relacionado con el ruido. Entonces, aquí viene la pregunta, entonces, si los ciudadanos se pueden quejar, si las autoridades tienen más herramientas, si van a actualizar la norma de ruido, y si detrás de todo eso yo nunca he hecho una gestión fuerte con el ruido, digamos, si eventualmente lo medimos y conocemos cuánto nivel de emisión de ruido tenemos, entonces, ¿qué debo hacer con esta ley? ¿O qué puedo ir haciendo mientras esta ley se empieza a implementar, mientras aparece esta política, mientras la alcaldía del municipio donde yo me desempeño empieza a implementar acciones para regular el territorio en el punto del ruido? Entonces aquí nos adentramos a lo que es el contexto, al contexto acústico de nuestro sector salud. Como vemos en esta imagen, pues básicamente por los servicios que presta una clínica, una IPS, es natural que las IPS estén inmersas en zonas residenciales o que tengan vecinos residenciales. Es algo muy común. En alguno de los frentes, piensen en el espacio geográfico de la IPS que ustedes lideran o las sedes que ustedes lideran y piensen en esos vecinos que ustedes tienen, en esos edificios que son inclusive más altos que nuestra IPS, esas casas que están al frente, esos colegios y demás. Entonces, este contexto acústico transforma la aparición de esta ley en algo un poco más crítico. Entonces vemos, primer punto, el tema de maquinaria de equipos. El sector salud funciona 24/7 y cuenta con equipos necesarios para operar que se encuentran en ubicaciones que son muy complejas en el momento de emitir ruido y que son muy fácilmente identificables por cualquier persona, por un vecino desde su ventana puede identificar una fuente de ruido de una clínica sin ningún problema. Las IPS, las clínicas, los hospitales funcionan 24/7 y resulta que en la jornada nocturna aparecen problemas más severos porque el ruido residual desaparece. Ahorita vamos a explicar un poco más esto. Y lo de la inversión en el sector residencial. Entonces, nuestro ruido del sector salud trasciende a casas, a conjuntos residenciales que se empiezan a quejar por el ruido que emite su empresa vecina. Aquí vemos algunas fuentes de ruido típicas que se identifican normalmente en entidades prestadoras, en empresas prestadoras de salud. Vemos torres de enfriamiento, vemos chillers para todo el tema de refrigeración, vemos plantas de emergencia para garantizar el flujo eléctrico como lo decimos coloquialmente, cuando se va la luz y la empresa necesita seguir funcionando. Vemos sistemas de extracción de aire que generan ruido por el movimiento de las aspas y el motor que las hace operar. Vemos actividades relacionadas con la operación, temas de sirenas, ambulancias. Hemos tenido casos donde hemos visto que el perifoneo para llamar personas en salas de espera trasciende a vecinos. En casos muy críticos, cuando inclusive una pared es la que separa una casa de una IPS. Entonces, estas fuentes de ruido cuando se ubican, por ejemplo, lo que son torres de enfriamiento y los chillers, los sistemas de extracción, inclusive los ductos de extracción de gases, por ejemplo, de una planta eléctrica, cuando se ubican generalmente en las azoteas de esas entidades de servicios de salud, pues generan un panorama más crítico en donde ese ruido trasciende hacia otros medios y ese ruido logra generar un impacto en el entorno
que puede generar molestias o problemas con la comunidad que tenemos nosotros. Estos ruidos resulta que hay una característica muy importante que tiene que ver con las bajas frecuencias. Normalmente esos equipos tienen se comportan en el nivel de ruido se comporta principalmente de manera principal en las bajas frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el ruido logra, por decirlo de manera muy sencilla o muy coloquial, viajar a través del espacio y puede tener la capacidad de llegar más lejos. Estando muy cerca de la fuente, en ocasiones no lo escuchamos tan duro, pero cuando nos alejamos, por ejemplo, en un edificio residencial que está un poco más lejos, sí se logra escuchar ese ruido. Y al no conocer esas frecuencias o la característica del equipo, por ejemplo, con una medición de caracterización acústica de ese equipo, pues nunca vamos a encontrar que hay un problema e inclusive recibiendo la queja, vamos a pensar o sea, vamos a decir, pero ¿cómo así? ¿Qué ruido si aquí no se escucha casi? Y los cambios en el ruido residual magnifican el impacto. Resulta que el ruido residual, dicho de otra forma, es el ruido ambiental que existe en el territorio cuando nuestra IPS está apagada, cuando la torre de enfriamiento, el chile, la planta eléctrica y la operación está apagada. Ese ruido residual que está caracterizado por el tráfico vehicular, por otras empresas, por la fauna, por aspectos climáticos, etcétera, naturalmente se reduce en jornada nocturna, es decir, después de las 9 de la noche, porque ya la gente se fue a descansar, porque los sitios comerciales cierran, porque ya hay menos carros en la vía. Entonces, cuando ese ruido residual baja, nuestra fuente de ruido se escucha mucho más. Y entonces ahí es donde aparece de manera más marcada una queja por ruido nocturno, porque el vecino lo puede identificar muy fácilmente, ya que el ruido residual ha bajado de manera notoria. Esto era lo que decía ahorita. Aquí vemos la definición de ruido. Ruido total cuando los ruidos específicos en consideración son suspendidos. Entonces, cuando los ruidos son suspendidos, normalmente en la jornada diurna, pues el ruido residual termina siendo alto por el tráfico vehicular o inclusive en horas pico. Pero en la noche ya tenemos problemas, inclusive 3, 4 de la mañana. Imaginémonos un chiller que sigue funcionando, un sistema de extracción de gases que sigue funcionando a las 3, 4 de la mañana. Se nota mucho más porque ese ruido ya no se enmascara en el ruido ambiental del sector. Entonces, aquí encontramos unas nuevas preguntas y es, si yo estoy en un sector con incidencia residencial, si yo tengo esas fuentes de ruido potencialmente críticas con ubicaciones sensibles, y si surgió esta ley contra el ruido está generando un marco más fuerte para combatir los problemas de ruido, ¿cómo actuamos? Entonces, ¿yo qué hago ahí? O sea, pues ustedes pueden revisar la gestión que han venido haciendo, eventualmente, como les decía, pueden tener un plan de mitigación de ruido, pueden tener un programa de gestión de ruido o simplemente tienen en su gestión la medición de ruido y ya. Entonces, básicamente, nosotros tenemos, pues, hemos creado un estándar, una serie de actividades con las que ayudamos al sector salud a abordar esto y se los queremos compartir en este momento. Entonces, ¿cuál es la nota preliminar antes de pasar a la acción? Y es que ustedes como coordinadores del tema, digamos, pensemos a nivel documental. Así como tenemos programas de gestión ambiental de residuos, tenemos matrices ambientales para manejar temas de agua, identificamos focos críticos de generación de vertimientos, sabemos cuáles son los pisos o las áreas que más me aportan a que el pH se vuelva más ácido. Pues efectivamente el ruido también es un aspecto ambiental que puede ser gestionado de la misma manera. Ustedes pueden tener un programa de gestión de ruido donde establezcan actividades que se van a desarrollar para abordar el ruido, objetivos y metas específicas, responsables, indicadores de seguimiento, que les permita a ustedes prevenir el impacto y que de esa manera, si apareciera una queja, no estuviéramos desnudos, sino que estuviéramos muy preparados porque ya conocemos el ruido de dónde viene y quién está involucrado con esa máquina o ese equipo que me está generando ese ruido. Entonces, el ruido no es un aspecto ambiental que se gestiona solo cuando hay quejas. O sea, se puede gestionar de manera proactiva como tenemos la capacidad de hacerlo con otros aspectos ambientales. Entonces, aquí tenemos esta gráfica
que nos muestra 7 pilares muy importantes que nos parecen relevantes en el Prodesa como expertos en gestión de ruido en Colombia y que si ustedes los leen, pues es un estándar muy aterrizable a lo que ustedes ya hacen con los otros aspectos ambientales. Y es, ¿qué hacemos cuando tenemos un aspecto ambiental? Pues cuando hacemos una matriz de aspectos e impactos ambientales, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con ese aspecto ambiental es primero conocer por qué nace ese aspecto, de dónde viene ese aspecto ambiental, qué área, qué proceso, qué equipo me lo genera. Es muy importante identificar los receptores sensibles, cuantificar cuánto ruido yo genero. Si yo no sé cuánto ruido genero en términos estándares con un laboratorio acreditado, pues ese punto ya, si no lo sabemos, nos deja muy mal parados. Involucrar actores clave, formular controles, gestionar presupuestos e implementar los controles. Vamos a verlo paso por paso. Me voy a enfocar primero en el punto de los receptores sensibles, porque el punto de caracterizar las fuentes y los procesos ya lo sabemos hacer. Para esto podemos crear alguna herramienta que nos permita levantar en campo las áreas más ruidosas, los equipos, quién maneja ese equipo, quién hace mantenimiento, en dónde está ubicado. Inclusive podemos crear un formato donde le podemos caracterizar esa fuente de ruido y escribir, documentar cuánto ruido emite y en qué frecuencia se comporta más fuertemente. Pero ya parados en este punto de receptores sensibles, eso es algo que es muy relevante que ustedes lo hagan y ustedes, de hecho, hoy mismo lo podrían hacer si tuvieran el tiempo, que es un análisis cualitativo. Ustedes pueden analizar el territorio y caracterizar con base en la ubicación de las fuentes de ruido que ustedes tienen, conocer cómo se pueden ver potencialmente relacionadas con el entorno, analizar dónde están los sectores residenciales más críticos, dónde hay edificios que son más altos que la IPS, o analizar, por ejemplo, ventanería, apartamentos que eventualmente estén al mismo nivel de mi azotea o de los pisos donde yo esté generando más ruido. Y con este primer análisis cualitativo, ya vamos a tener un primer panorama de evaluación de ese riesgo y decir, bueno, por acá puede haber un problema. Analicemos qué está pasando en esa zona con el líder de mantenimiento, por ejemplo, que gestiona, por ejemplo, las torres de enfriamiento. Esto se puede magnificar y hacer mucho más fuerte y se utiliza esta herramienta de modelación acústica ya, digamos, cuando queremos profundizar y tener datos cuantitativos definitivos que nos permitan conocer nuestro entorno acústico, caracterizado principalmente por nuestra actividad económica. Entonces podemos hacer mapas de ruido como ustedes lo ven aquí a la izquierda. Ustedes con software acústico especializado como por ejemplo Soundplan, pueden conocer cada fuente de ruido, cómo genera una propagación del ruido tal que puede llegar a permear, por ejemplo, conjuntos residenciales cercanos. Y esto sirve mucho, digamos, toma mucha relevancia, no solamente de manera preventiva para conocer su comportamiento, sino ya cuando existe una queja y ustedes necesitan validar si realmente en el predio de ese vecino si está llegando un nivel de ruido superior a lo que me pide la normatividad ambiental o de salud. Muchas veces no se puede, digamos, llegar al predio del vecino por temas de gestión social, no podemos entrar a medir en su casa. Entonces, esta modelación acústica nos permite analizar si ese chiller que tenemos funcionando allí, si está generando un nivel de ruido superior, por ejemplo, en jornada nocturna, para el caso del 8321, superior a 45 decibeles. Y con eso demostrarle a un juzgado, a la autoridad ambiental, a la policía, demostrar que nosotros no estamos incumpliendo y que eventualmente el ruido es un ruido que está caracterizado por el ruido residual, que así la clínica no existiera, igual el ruido que le está llegando al vecino ya está por encima de la norma. Aquí a la derecha vemos otra modelación acústica que es muy importante, la trabajamos muy fuertemente con todas nuestras empresas que tienen problemas de ruido y es modelación de ruido sobre fachadas. Y es analizar con base en cierta fuente de ruido, sea tráfico vehicular, sea un chiller, sea un extractor, sea un proceso productivo, perdón, analizar cómo llega ese ruido a cada uno de los pisos de un edificio y con base en eso analizar realmente si estamos generando un impacto. También podemos hacer una gestión preventiva.
ustedes pueden conocer antes de implementar un cambio en una IPS, digamos, van a traer un nuevo chiller, van a construir un nuevo espacio donde van a colocar una planta eléctrica adicional, analizar cuál es la mejor ubicación o cómo se va a comportar el ruido en el futuro, simulando la ubicación de ese equipo y con eso ustedes previniendo en el futuro que aparezcan quejas, que es es lo más natural que encontramos nosotros en el país. Es, recién acabamos de construir, de implementar una planta eléctrica, colocamos unas condensadoras y el vecino se empezó a quejar, entonces necesito analizar si lo muevo, porque pues según el fabricante, este equipo generaba tantos decibeles, pero resulta que tengo la queja. Entonces hay una disonancia entre lo que dice el fabricante y lo que pide la normatividad colombiana. Entonces con esta modelación se puede prevenir ese tipo de problemas. Y también con el sector salud, cuando ustedes en sus sedes estén haciendo ampliaciones o construyendo nuevas sedes, de hecho, por ejemplo, ustedes quieren evitar a futuro la queja por parte de los pacientes, por parte de los médicos, inclusive en los consultorios o en estos consultorios donde se hacen, por ejemplo, exámenes de sueño. Se quiere analizar cómo se va a construir ahí esa sede, quieran analizar cuál va a ser la incidencia del tráfico vehicular sobre esa actividad, sobre ese paciente, sobre ese médico, sobre ese examen que se hace médico allí. Con este tipo de herramientas podemos analizar cómo esa ubicación donde se va a colocar determinado consultorio, por ejemplo, se va a ver afectado por el tráfico vehicular y con base en eso hacer una selección muy, digamos, sólida de muros y ventanería para garantizar que el ruido no entre en una medida específica a ese consultorio o inclusive reubicarlo dado el caso. Una vez hacemos este tipo de herramientas, este tipo de actividades que tienen que ver con caracterizar el entorno, con evaluar el nivel de ruido, y cuando eventualmente una queja ya está avanzando a elementos muy críticos en donde definitivamente tenemos que solucionar el problema de ruido, porque sí o sí ese ruido lo tengo que generar. Es decir, ese equipo no se puede apagar porque es vital para la operación. Entonces tengo que bajar el nivel de ruido. Entonces ahí empezamos a definir estrategias de gestión del mismo. Como conocemos, hay diferentes niveles de gestión, de controles. Hay unos administrativos, otros de ingeniería. Aquí los resumimos a solo dos. Entonces ustedes ya pueden entrar a ver allí el tema de la gestión de horarios. Para ciertas fuentes se podrá eventualmente manipular el horario de funcionamiento, teniendo en cuenta que la jornada diurna va entre 7 y 9 de la noche, 7 de la mañana y 9 de la noche, y que es menos restrictiva que la jornada nocturna. Entonces se puede hacer gestión de horarios, se puede hacer reubicación de equipos o de procesos, se puede hacer una gestión óptima de los mantenimientos para que el buen mantenimiento evite una generación de ruido superior a lo esperado. Y cuando nos vamos al tema de ingeniería, a un control de ingeniería, que es lo que nosotros trabajamos muy fuertemente, pues ya hablamos de diferentes controles que pueden ser barreras acústicas, pueden ser encaminamientos acústicos, silenciadores acústicos o entre otros elementos que no son estándar, que van a garantizar una atenuación del ruido tal que eliminan la queja y que permiten que el equipo siga funcionando muy bien. ¿Qué pasa en ese tema de controles de ingeniería? Resulta que pues naturalmente en el mercado existen muchas empresas y proveedores que trabajan temas de construcción y que eventualmente ante un problema de ruido con un equipo nos pueden decir a nosotros como encargados del tema, nosotros le podemos encerrar ese equipo, nosotros ponemos este material y eso le baja el ruido, eso le va a sonar menos. Pero resulta que ahí pasa, la conversación pasa a un escenario muy subjetivo. Entonces, para la eficacia de las acciones de mitigación de ruido, es muy importante no hablar subjetivamente ni muy coloquialmente cuando se trata de reducir el ruido, sino que tenemos que en la conversación sostenerla en términos muy cuantitativos, porque como les venía diciendo, el ruido es tan subjetivo que ante una demanda, cuantificar el problema es vital para poder solucionar el problema. En ese orden de ideas, cuando se trabaja un control de ingeniería de ruido,
No basta con tener una respuesta de un aliado que nos diga yo le encierro al equipo, le voy a bajar el ruido y eso le baja y le va a sonar menos, sino que ese control de ruido tiene que ser tan bien diseñado que la conversación establezca cuánto ruido pide la norma ambiental o la norma de salud de ruido en Colombia, cuánto me emite el equipo, en qué frecuencia me emite ese ruido y mi sistema de aislamiento qué garantiza en reducción de ese nivel de ruido para que después de que se implemente y venga la autoridad ambiental, la policía o la Secretaría de Salud a evaluar el ruido que yo emito, se dé cuenta que efectivamente pasé de emitir 63 decibeles a 50 decibeles, por poner cualquier ejemplo. En otras palabras, los problemas de ruido no son solucionados por empresas de construcción o mantenimiento, sino que son solucionados por empresas dedicadas a la acústica, a la ingeniería de sonido. Y solamente con un entendimiento de la normativa, con un entendimiento de el ruido que emite un equipo y de su funcionamiento, es que se puede garantizar una reducción de ruido tal que no haya dudas en el vecino o en la autoridad en esa reducción del nivel que esperamos. Porque como es tan subjetivo, puede ser que después de los controles, y nos encontramos con esto todo el tiempo, después de encerrar ese equipo, el vecino siente que sigue habiendo ruido y se sigue quejando. Entonces, no, sigue la queja. Entonces, al final, ¿hay quién va a tener la razón? La razón la va a tener la IPS, la va a tener la clínica, porque va a demostrar con cálculos que el sistema de aislamiento que se ha implementado fue calculado de tal manera y respaldado con mediciones acreditadas que demuestra que el ruido ya está dentro de los límites permisibles y de esa forma, pues a pesar de que existe una queja, pues ya legalmente se aborda el problema. Este punto es muy importante porque no podemos dejar a la suerte, no podemos dejar a la suerte una demanda o una queja de ruido y que esto dependa pues, de la opinión de un vecino o la opinión de alguien que siga pensando que sigue existiendo ruido. Y pues efectivamente el ruido no está prohibido, sino que está reglamentado con unos límites específicos. Estos controles acústicos es muy importante, así como en cualquier, digamos, proyecto de producción más limpia, es muy importante que sea viable técnicamente y económicamente y, por supuesto, acústicamente. Es muy relevante que se demuestre a los dueños del proceso del que hace parte el equipo que se va a aislar o del frente de la clínica que se vaya a aislar, que ellos entiendan cómo el sistema de aislamiento acústico va a garantizar el óptimo desempeño del equipo en términos técnicos, temas de entrada o salida de aire, temas de temperatura, temas de mantenimiento. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque uno de los mayores riesgos es efectivamente que no se gestione bien el control y que después perjudique el equipo y eventualmente lo dañe. Económicamente, por eso en el ciclo de atrás veíamos un tema de presupuesto por acá. Cuando tenemos un proceso de gestión del ruido óptimo, pues al haber actores involucrados, ellos van a entender cuando se hable de presupuestos, qué se necesita para que ese proyecto sea viable económicamente, respaldándolo con la eficacia de control de ruido, con la viabilidad técnica y sustentando que pues ese control va en la vía de evitar multas que pueden llegar hasta los 100.000 salarios mínimos legales vigentes de acuerdo con el Código Sancionatorio Ambiental o con eventualmente un cierre de la operación de la empresa pues por el ruido que está emitiendo. Aquí vemos algunos ejemplos de ese tema de diseño, entonces es muy importante este tema de cálculos. Los controles de ruido no son algo aleatorio, no son algo que surge de manera natural, eso es un extractor, ¿no? Eso se encierra y suena menos, eso yo le pongo un muro y ya el ruido no pasa para el otro lado, entonces eso ya el ruido va a bajar, ¿no? El tema acústico es un proceso de ingeniería que le permite al proceso garantizar su operación a un estándar de ruido determinado por la ley contra el ruido, por la resolución ambiental y por la resolución del sector salud, y que se va a basar, ese diseño y ese control de ruido se va a basar siempre en el estándar o el término de referencia, en este caso nacional,
que es el nivel de ruido que está permitido generarse según el sector y según el uso del suelo y según la actividad. Aquí vemos una gráfica ya para cerrar, digamos básicamente de cómo se hacen esos cálculos. Es un tema muy de ingeniería de sonido donde analizamos frecuencias, donde analizamos escenario actual y escenario futuro, niveles de atenuación, donde se calcula con materiales que deben tener fichas técnicas que permitan hacer cálculos de aislamiento y que con esto se garantiza un aislamiento específico. Pasemos, por favor, a las preguntas. Me gustaría que analicemos qué preguntas hay. Por acá están acompañándonos los consultores acústicos Nicolás y Jonathan, está Eduardo, y estoy yo para que Harold, por favor, nos socialice qué preguntas tenemos por ahí y las conversemos respecto a todo lo que hemos hablado esta mañana. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pregunta Juliana, aunque ya Nicolás también ha ayudado a dar respuesta ahí por el chat. Eh, ¿Los altavoces que se tienen dentro del establecimiento para hacer llamado a los pacientes también se podría tomar como un factor a analizar? Cuando hacemos el análisis de receptores sensibles, resulta que también hay diferentes estándares que ahora no los tengo presentes, que hablan de la gestión en salud también a nivel interno, de cómo el ruido puede perjudicar al paciente o al trabajador del sector salud. Entonces, cuando ustedes hagan el análisis de receptores sensibles, se podrán encontrar que hay receptores sensibles también internos. Y eventualmente, esos parlantes, ustedes pueden evaluar si ese ruido puede trascender hacia el medio ambiente a un vecino cercano. Si en el análisis de receptores sensibles yo encuentro que esos parlantes significan un riesgo para ellos, yo lo incluiría dentro de mi proceso de gestión de ruido y lo evaluaría para eventualmente tener controles a futuro de estos mismos. Listo. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la medición de ruido en la empresa? Nuestra normatividad actual, en este caso la resolución 0627 del 2006, que es la norma ambiental, no establece una periodicidad. Sin embargo, basados en estándares de gestión ambiental empresarial generales, que aborda todos los aspectos ambientales, es recomendable que con base en el periodo que normalmente se toma como un año, o con base en el periodo que la empresa tenga establecido, que es un periodo de seguimiento basado, por ejemplo, en un ciclo PHBA, se haga esta evaluación. ¿Qué pasa naturalmente? Naturalmente, las empresas miden ruido una vez y se dan cuenta el nivel en que están y se quedan con esa medición por mucho tiempo y no lo vuelven a hacer hasta que aparece una queja, hasta que aparece la autoridad ambiental y va y te lo pide. Sin embargo, como aparece, por ejemplo, hay herramientas que no es que obliguen, sino que potencian la gestión, como por ejemplo el registro único ambiental. Ustedes ahora en el sector salud, pues ya están haciendo el registro único ambiental debido a la resolución 803. Si no estoy mal, es 803 o 839, siempre me confundo. 839 creo que es. Es el registro único ambiental, pues hay un capítulo que les pide el estudio de ruido. Entonces es relevante que como líderes ambientales tengamos una conciencia actualizada de cómo se comportan nuestros aspectos ambientales y qué más que pues poder hacer monitoreos que nos permitan conocerlo y llevar a cabo un control y una demostración. Hay muchísimas quejas para cerrar esta pregunta. Hay muchísimas quejas que son muy fáciles de gestionar si tenemos este tipo de datos actualizados. Pero si aparece una queja y resulta que o no conozco mi nivel de ruido o yo hice un estudio por allá en el 2018, pues ya uno entra como más preocupado porque no, jue madre, yo no me di el año pasado, este tampoco, el último fue por allá. No, pues uno se asusta más, por decirlo de manera muy, muy, muy relajada. Entonces la recomendación, sin que sea un estándar, es que se haga anualmente. Listo. ¿Esta normatividad empieza a aplicarse a partir de cuándo? Y por otro lado, ¿aplica para fuentes fijas de uso esporádico? Esta ley, esta ley pues ya está vigente, le dio unos plazos a los sectores que tienen obligaciones, como los municipios, los ministerios, que es un plazo de un año. O sea, en teoría, después de 3 meses que se hizo como la oficialización de la ley, estas entidades tienen un año
puntualmente para publicar la política de calidad acústica. Cuando aparezca esta política, los ministerios se van a empezar a mover. El Ministerio de Medio Ambiente muy seguramente va a actualizar los límites permisibles del sector ambiental, es decir, la resolución 0627 se va a actualizar. EPRODESA es si no estoy mal, uno de los dos laboratorios en todo Colombia que está acreditado en una norma internacional de ruido que es la ISO 1996. Ese es el estándar de ruido en el mundo. Muy seguramente la normatividad apunte a acercarse a este estándar y con base en eso, pues todos los sectores se van a comportar en términos de cumplimiento normativo. Por lo cual, en términos de tiempos, pues estamos a la espera de que la política sea publicada y que las alcaldías empiecen a trabajar en sus planes de calidad acústica. Y ahí es muy importante estar atentos a cómo cambia esta normativa. Por eso quisimos hacer este webinar hoy, en 15 días, y este mismo webinar aplicado para el sector comercial y para el sector construcción, para que los sectores se vayan preparando en términos de poder responder a esta normatividad. ¿Cuál era el segundo punto de fuentes fijas? El tema de uso esporádico. Bueno, pues a nivel ambiental, pues si hay quejas por uso esporádico, se debe evaluar esa fuente puntual. ¿Sí? Es decir, tenemos una queja porque, por ejemplo, la planta eléctrica es un uso, pues se podría decir un uso esporádico que se prende es cuando hay una emergencia por fallas en el suministro eléctrico. Cuando eso pasa, el estudio de emisión de ruido se aplica es con el funcionamiento de esa fuente y sin el funcionamiento de esa fuente y el estudio nos permite analizar cómo se comporta el ruido con la fuente encendida y sin la fuente para conocer el aporte de ruido y de esa manera saber si cumplimos o no. Eso mismo se aplicaría a cualquier otra fuente que sea esporádica si tú tienes un problema relacionado con esa fuente en términos de quejas como tal. Listo. Para el sector salud, ¿se debe radicar ante la autoridad ambiental algún informe? ¿Se debe realizar periódicamente la medición? Listo, el tema de la periodicidad lo hablamos hace un par de preguntas y en términos de erradicar, la recomendación es que se presente en el RUA y se radica cuando la autoridad ambiental te lo exija, cuando te lo exija por algún requisito que esta autoridad tenga como tal. Si no, no tienes que hacer ningún radicado del estudio de ruido. Los alrededores de mi institución se encuentra un colegio. No estamos en zona residencial. ¿Nos aplicaría igual esta normativa? Sí, independientemente de la característica del territorio, la normatividad aplica en términos del el ruido que ustedes pueden estar generando. Entonces, cuando ustedes caractericen los receptores sensibles y se den cuenta que hay un colegio, identificarán un posible riesgo del ruido que pueda afectar eventualmente la actividad educativa. En ese orden de ideas, si por alguna razón en algún momento existiera un problema de ruido asociado a ese colegio, pues aplicaría todo lo que tiene que ver con esta norma y las demás normas que salgan debajo de esta relacionada con cumplimiento de límites y demás aspectos técnicos. Para traerlo a la realidad, ustedes hoy pues tienen que cumplir unos niveles de ruido. Como lo he venido diciendo, la norma no te exige erradicar ningún informe, como por ejemplo si pasa mucho con vertimientos en muchas partes de Colombia, que tenemos que presentarle ese informe al administrador del alcantarillado público, por ejemplo. Pero la norma sí establece unos límites permisibles. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo que presentarle ese estudio a nadie, pero si la norma me establece unos límites permisibles, ¿yo cómo hago para saber si los cumplo? Entonces ahí vimos ya todo el proceso de cómo hacer para cumplirlo y cómo se evalúa el nivel. Si yo estoy incumpliendo ese nivel de ruido, independientemente de si tengo un colegio, pues ya sé que tengo que implementar acciones porque estoy incumpliendo esa norma. Pero eso se agravaría más si el colegio toma acciones porque se ve afectado por ese mismo ruido. Listo. Bueno, ¿qué entidad es la llamada a realizar este tipo de inspecciones normativas? En términos ambientales, la autoridad ambiental local del municipio, si tiene más de 1 millón de habitantes, por ejemplo, el DAGMA, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá, por ejemplo, un establecimiento público ambiental como Buenaventura, Cartagena, o si no, la Corporación Autónoma Regional competente, como el caso de la CBC, la CARDER, la CAR de Cundinamarca, entre otras.
A nivel del sector salud ya entra a jugar la Secretaría de Salud departamental o municipal, como por ejemplo aquí en Cali la Secretaría Municipal, la Secretaría de Salud de Cali, y también la policía desde el punto de vista del Ministerio de Defensa. La norma habla de la policía estableciendo que la policía tiene la capacidad de gestionar el ruido. Esto ya la policía entra ya más en términos de convivencia. Salgámonos un poquito del tema empresarial y vayámonos más, perdón, como a nuestra comunidad, a nuestro conjunto residencial. Entonces, cuando yo tengo un vecino ruidoso que no me deja estar tranquilo, yo puedo acudir a la policía y la policía puede desactivar la actividad y puede aplicar multas que en este caso ascienden a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esas son las tres entidades principales que pueden estar relacionadas con un problema de ruido y cada actor acudirá a estas según el escenario. Lo que busca la ley es articularlos y conforme la ley empieza a avanzar, pensemos por ejemplo los siguientes 5 años, empezaremos a ver cómo cada uno de estos actores empezará a presentar nuevas formas de gestionar el ruido y el ciudadano sabrá a dónde acudir o el empresario o el líder ambiental de una IPS podrá saber a quién acudir también para demostrar cumplimientos. Listo. ¿Es obligatorio el cumplimiento para el sector salud? Sí, pues la pregunta es general, pero pues básicamente sí, esta ley le aplica a el marco normativo de ruido le aplica a todas las empresas de diferentes sectores. Digamos que hay normas ambientales en Colombia que son muy sectorizadas, por ejemplo, no sé, hablemos de residuos peligrosos. Entonces, el sector salud tiene una norma de residuos generados en la atención en salud muy específica que no le aplica a una industria de zapatos. Puede ser que no, pues a menos que tenga algo específico con salud. Pero el ruido es un factor, un aspecto ambiental que es generado hasta por una casa. Entonces, a todas las empresas que generen ruido le aplica esta ley y este marco normativo como tal. Esta norma solamente aplica al ruido ambiental y no al de salud ocupacional, ¿verdad? Es decir, si no hay ruido al exterior, pero si hay en la parte interna del hospital, aplicaría la norma. Sí, ese punto es muy interesante. La respuesta puntual es que no abarca el tema ocupacional, pero al el ruido ser un tema, como lo veíamos al inicio, pluridimensionalidad, al final termina estando muy relacionado. Definitivamente el ruido ocupacional se va a venir regulado principalmente por la resolución de ruido de los años 90, la de 1792, y por los estándares internacionales relacionados con higiene ocupacional asociada al ruido, que ya son muy marcados y que provienen pues, principalmente de Estados Unidos. Entonces ahí ya los líderes de SST conocen mucho más de eso. Pero la ley como tal no establece, qué pena que aquí se me giró esto. La ley como tal no establece un tema asociado al ruido ocupacional. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, con relación a la ley, ¿qué artículo en específico lo requiere para el sector salud? Listo. Con respecto a la ley, ¿qué artículo específico aplica al sector salud? No hay ningún artículo específico que hable del sector. La ley genera un marco, a mí me gusta verlo como una sombrilla. El objetivo principal es establecer una política de calidad acústica en Colombia y debajo de esa política vienen todos los criterios técnicos para regular el ruido en el país. Entonces la ley no te dice el sector manufacturero, el sector salud o el sector comercial, sino que habla de ruido. Y el ruido es generado por todos los sectores. Y en la presentación, y yo hice mucho énfasis en el ruido, la principal relación entre el sector salud y el ruido asociado a principales fuentes ruidosas. Entonces, ¿qué pasa? Como la clínica, digamos que ustedes representan, naturalmente podrá estar emitiendo ruido por su operación. Ahí de inmediato ya todo lo que dice la ley le aplica porque es un emisor de ruido.
Lo mismo aplica para un bar, para un restaurante, para una industria, una farmacéutica, entre otros, en términos generales, a todos los emisores de ruido en el país. Listo. Ustedes operan en todo el país. El hospital donde me encuentro está ubicado en Cartagena. Y sí, confirmamos que trabajamos a nivel nacional. Ustedes nos comparten el video, les compartimos el video del webinar y las memorias. Otra preguntita. ¿Estos paneles de aislamiento que se utilizan para la mitigación del ruido deben tener algún tipo de mantenimiento preventivo? ¿Y cuál es su vida útil aproximada? Listo. Nosotros, voy a hablar de nuestro caso puntual, nosotros utilizamos un panel acústico importado que está compuesto por lana de roca y es tipo sándwich con lámina en una de sus caras microperforadas. Él viene con, digamos, a nivel de garantía, con 10 años, según las condiciones pues, de funcionamiento. Y en términos de mantenimiento, no tiene ninguna característica principal de mantenimiento más allá de la limpieza externa del mismo. Que es muy importante allí, pues el tema de operación del equipo. Ahí sí cobra mucha relevancia el componente de operación del equipo que está siendo aislado y su relación directa con el material acústico. Si no existe un diseño óptimo o se utilizan materiales que no son óptimos en términos de control de ruido y en términos estructurales también, puede haber una afectación entre ambos aspectos, tanto afectación al equipo como afectación al mismo material. Por ejemplo, el calor. Entonces, normalmente este tipo de materiales se puede decir que son termoacústicos, sirven mucho para el tema de ruido y también para el tema de calor, de temperatura. Entonces, cuando un material que se utilice para aislar ruido no tiene unas características óptimas térmicas, es muy probable que se dañe fácilmente y por ende el tema acústico también se ve afectado. En definitiva, el tema del diseño es vital, como lo mencionaba ahora, porque la selección del material, su tamaño, su altura, su estructura, la ingeniería de detalle de la instalación en relación con las fuentes de ruido va a garantizar mejor dicho, va a determinar el óptimo desempeño del mismo en donde se instale. ¿Cuál es el límite permisible de ruido para el sector salud? El límite permisible, pues depende mucho de la ubicación. Tenemos normal, digamos, en términos generales, cuando tenemos usos residenciales, tenemos un límite permisible que va entre los 65 y los 55 decibeles, siendo 65 en el horario diurno, entre las 7 y 1 de la mañana y las 9 de la noche, y 55 decibeles en la noche, es decir, entre las 9 y 1 de la noche y las 7 de la mañana. Si pasamos a sectores de tranquilidad, por ejemplo, de hecho, donde está un hospital también efectivamente también puede pasarle lo mismo, puede verse afectado por una actividad externa, por ejemplo, una construcción. El nivel permisible en un uso del suelo catalogado como de tranquilidad ya baja a 55 decibeles en el día y 50 decibeles en la noche. Cuando estamos en un sector industrial, hablamos de 75 decibeles. Entonces, la recomendación aquí es, según el plan de ordenamiento territorial, ver en qué sector está ubicada la organización. Y muy seguramente para el caso del sector salud, siempre va a estar entre los 50 y los 65 decibeles, según las características pues, de su entorno. Si estoy en un hospital, debo medir es el ruido que sale del hospital, no el ruido generado dentro de las instalaciones. Sí, es correcto, pues de hecho se pueden hacer ambas. Normalmente el área de seguridad en el trabajo hace mediciones ocupacionales como dosimetrías de ruido o sonometrías de ruido a nivel interno. Eso es para otro tipo de gestión ocupacional. Pero a nivel ambiental, lo que tú tienes que hacer es el estudio de emisión de ruido, ¿sí? Hay muchas veces hay confusiones con el estudio de ruido ambiental y de hecho en nuestro sector se utiliza de manera indistinta el concepto de ruido ambiental. Entonces nos dicen, yo necesito hacer un estudio de ruido ambiental.
Pero como les mostraba en la imagen al principio, el estudio de ruido ambiental es un estudio que se hace con el sonómetro a 4 metros de altura y no se utiliza para medir el ruido que emite una empresa, sino se utiliza para el ruido que hay en el medio ambiente. Por lo tanto, el estudio que ustedes tienen que hacer es el estudio de emisión de ruido que se hace en la fachada o las fachadas del establecimiento. O, aquí me hicieron un aporte, o en la azotea donde están las fuentes de ruido. La norma establece que si las fuentes de ruido principales de la empresa o de la clínica están ubicadas en azoteas, en techos, la medición se debe hacer al nivel de donde está la fuente de ruido. Esta pregunta sí es más del sector residencial. Si un vecino emite ruido por debajo de lo permitido, pero el ruido es constante de lunes a domingo, todo el día, ¿esos aspectos se tienen en cuenta dentro de la norma? Eso es lo que se espera, eso es lo que se espera que en teoría se regule y se maneje mejor, porque es muy subjetivo. Esa pregunta, yo estoy seguro que todos hemos vivido ese problema en alguna vez en nuestra vida con un vecino ruidoso o donde nosotros hemos sido ruidosos también. Pero entonces como es algo muy puntual, como es, no sé, un taconeo, es alguien que puso música, entonces termina siendo muy, digamos, subjetivo todo ese manejo. Entonces, actualmente todo se reduce, en este caso, al nivel de ruido. A nosotros también nos contratan muchas veces personas naturales que tienen problemas de ruido con un vecino y en muchas ocasiones es muy complejo hacer una evaluación óptima porque cuando hacemos la medición resulta que justo en ese momento el vecino no emitió el ruido, entonces el ruido aparece muy bajito, entonces al final no termina sirviendo la medición. ¿Cuál es la recomendación aquí? La recomendación es seguir como un conducto regular natural del sector comunitario, en donde pues primero hablar con el vecino, comunicar el problema que hay, luego pasar al consejo de administración del conjunto, si es un conjunto residencial, si es en un barrio donde son casas, pues ahí con los gestores de paz o la junta de acción, bueno, y si ya definitivamente no hay una conciliación al respecto del problema porque ya es muy crítico, ahí ya lo que dice la ley puntualmente es que la policía es la que tiene la potestad o la capacidad técnica de ir, revisar la situación y eventualmente desactivar la actividad ruidosa. Pero entonces aquí es donde viene lo que mencionaba al principio, pues no es que sea ninguna actividad, puede que sea algo muy natural, alguien que está caminando, entonces pues, ¿qué va a desactivar? Es ya algo muy de convivencia. Cuando es una actividad ruidosa como una fiesta, ahí la policía sí lo puede desactivar e inclusive puede imponer multas de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Listo, ya dimos por finalizadas las preguntas. Listo, muchas gracias. Para terminar entonces, aquí tenemos un aspecto muy interesante para ustedes. En este código QR ustedes se van a poder inscribir o registrar si ustedes tienen actualmente en sus IPS problemas de ruido o necesidades de ruido, desde una medición sencilla hasta una queja formal que tengan, se registran allí y se van a reunir con nosotros sin costo. Nosotros los vamos a asesorar, vamos a tener una conversación técnica para que ustedes puedan entender mucho más su problema y los vamos a guiar en qué pasos tienen que dar para abordar el problema bien y solucionarlo. Si ustedes están aquí en Cali y se registran, nosotros vamos y los visitamos. Si no están aquí en Cali, lo hacemos de manera virtual. Actualmente, pues por ahí vi muchos conocidos de aquí de la ciudad. Nosotros trabajamos con pues, casi, pues, la mayoría de clínicas naturalmente conocidas en la ciudad y también en la capital. Para los que todavía no hemos tenido digamos, la oportunidad de conocerlos con nuestros servicios, va a ser muy interesante conocerlos. La idea es que estemos en contacto, que encuentren en nosotros ese consultor acústico. En Colombia, pues existimos muchos laboratorios de ruido, pero nosotros no somos un laboratorio de ruido, sino que somos una empresa de consultoría acústica que los vamos a llevar a ustedes a abordar el ruido como realmente se merece, como un aspecto ambiental que puede ser gestionado muy bien, como nos gusta, con indicadores bacanos que nos permita demostrar esa gestión ante nuestra gerencia, para que nos permita demostrar cómo aparte de ser neutros en carbono, debe tener una huella de carbono
carbono calculada también tenemos una gestión fuerte en temas de ruido y para eso está Proesa para apoyarlos. Y también con temas ambientales. Carlos les contaba al principio, nosotros trabajamos con consultoría ambiental, ayudamos a las empresas a mejorar sus vertimientos líquidos, a calcular su huella de carbono, a capacitar a sus empleados, a implementar diferentes proyectos de producción más limpia. Los que se registren y tengan servicios con nosotros van a poder tener un descuento tanto en estudios acústicos como estudios de ruido. En el tema acústico, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente todo lo que ustedes vieron ahí, todo el tema de diseño de aislamiento, construcción de sistemas de aislamiento, modelaciones acústicas, consultoría para entender el problema de ruido y ayudarlo a solucionar, ya con entregables muy fuertes que son utilizados por las empresas ante juzgados o ante procesos legales para demostrar cumplimientos normativos o para reaccionar ante un problema de ruido ya digamos, administrativamente oficializado. Les agradezco mucho a todos por su espacio. Aquí quedan mis datos y nuestra página web para que conozcan más sobre nosotros, para que nos escriban. Ese es mi número directo con el que pueden hablar conmigo, pues en este caso puntual. Con mucho gusto me pueden contactar, escribir y esperamos vernos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Que tengan un buen día.